Ahora sí, vamos al texto número 2 del práctico 1. Este texto fue escrito por Alonso, David Pilaria y Paleo en el año 2019. Fue publicado en la revista Arqueología y se titula Las fuentes documentales y el estudio de las prácticas alimenticias en sociedades cazadoras, recolectoras y pescadoras del litoral del Río de la Plata durante el Holoceno tardío. Dos aclaraciones iniciales. Cuando hablan del litoral del Río de la Plata, hablan de la parte inferior del río Paraná, y la otra aclaración es que cuando hablan del Holoceno tardío, y esto se aclara más adelante en el texto, se refieren concretamente al periodo de 1800 AP hasta 340 AP. Ustedes esto ya lo vieron en la parte de metodologías y dataciones radiocarbónicas, pero estaríamos hablando más o menos de 150 DC hasta 1750 aproximadamente DC. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo que tienen las autoras en este trabajo? Voy a acomodar un poco esto. ¿Cuál es el objetivo que tienen las autoras en este trabajo? Es profundizar los conocimientos acerca de las prácticas alimenticias de estas sociedades cazadoras, recolectoras, pescadoras, comparando o cruzando la información tanto arqueológica como la presente en fuentes primarias, que serían las crónicas o los relatos escritos por los conquistadores españoles. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante? Y acá para que vean otro objeto de estudio, ¿por qué es importante estudiar la alimentación? Y para mí es súper importante porque es mi tema de investigación, pero al margen de esa cuestión personal, porque la alimentación, más allá de ser solamente algo biológico, involucra un montón de cuestiones. A través del alimento se transmiten normas, se transmiten costumbres, modos de hacer las cosas. ¿Sí? A través del alimento se reproduce una familia, una sociedad, se reproducen vínculos, ¿sí? Y el alimento también, o la elaboración de comida, implica un montón de actividades que van desde el procesamiento hasta la cocción, hasta el consumo, el descarte, el almacenamiento, ¿sí? Y todas esas actividades, a medida que el alimento se va constituyendo, implican un montón de materialidades. ¿Sí? ¿Y por qué digo todo esto? Aparte de porque me gusta este tema, porque justamente las autoras cuando hablan de las materialidades que consideran para estudiar la alimentación, van a ver que hablan de recursos faunísticos provenientes del río fundamentalmente, de recursos faunísticos, hablan de la cerámica, hablan de los instrumentos líticos, hablan de recursos vegetales a través de fitolitos y almidones, ¿sí? Es como que consideran un montón de materialidades que están relacionadas en el proceso de la alimentación, ¿sí? Entonces, una cosita que queremos aclarar es que ustedes van a ver que, por ejemplo, cuando mencionan la cerámica, mencionan un montón de tipos de cerámicas y como características concretas de cada una de ellas. ¿A qué tienen que apuntar ustedes cuando leen esto? A justamente identificar que hay cerámica que se utiliza para cocinar, hay cerámica que se utiliza para beber, hay cerámica que se utiliza para guardar comida, ¿sí? Entonces que hay distintas manufacturas de los instrumentos que van a estar relacionadas con las actividades que se quieran llevar a cabo, ¿sí? Fíjense también que ellas analizan los recursos líticos relacionados al procesamiento de vegetales, que son los instrumentos de molienda fundamentalmente, y analizan lo que les decía antes, los restos de fauna o restos arqueofaunísticos, para ver qué estaban comiendo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué analizan además de eso? Las fuentes históricas. Esas fuentes que ustedes vieron ahí, o esos fragmentos muy pequeños, son estos documentos escritos por los españoles, hablan acerca de ciertas cuestiones relacionadas a la alimentación de los grupos. Entonces, ¿qué hacen las autoras? Toman esas fuentes, las analizan y las toman justamente para no convertirlas en verdades absolutas, ¿sí? Sino que las comparan con el registro arqueológico.
¿Y a qué conclusiones llegan? A que hay muchas coincidencias entre esas fuentes y lo que dice el registro arqueológico. Entonces, que pueden ver, por ejemplo, la importancia de los peces en la alimentación o de los mamíferos también, que son de un tamaño pequeño. Otra cosa que ven en las fuentes es qué instrumentos se utilizan para cazar y que esos mismos instrumentos, como por ejemplo las boleadoras, son los que aparecen en el registro arqueológico. Y otra cosa muy importante que en este caso sirve para complementar es que las fuentes hablan del uso de redes, ¿sí? De redes que pueden ser para pescar o para cazar, y que en el registro arqueológico no se conservan más que en la impronta de la cerámica, o sea, en la marca que queda en la cerámica. Pero que esto es un dato que, complementando la parte histórica con la parte arqueológica, surge un dato súper interesante para poder estudiar no solo la alimentación, sino la forma de organizar de organizarse de estas sociedades, las formas de conseguir el alimento, las distintas tecnologías implementadas, ¿sí? Permite pensar en un montón de aspectos distintos de la sociedad. Bien, entonces, para ir cerrando, esperemos que estos dos prácticos les resulten interesantes. Les vuelvo a recomendar que miren los videos que están en el aula virtual, que hablan, bueno, uno de etnoarqueología, otro de arqueología en sí, y otro de los feminismos, o del feminismo y la arqueología, de cómo las mujeres estamos empezando a cobrar o a tener lugar tanto en la disciplina como arqueólogas, como en el registro arqueológico. Porque como antes la mujer no se veía, como les decía en el primer práctico, en el primer texto del práctico, perdón, como antes la mujer no se consideraba o no se veía en el registro arqueológico, y como ahora sí. Y el otro video, hay un video que es muy interesante y que les va a servir mucho, sobre todo para la parte de la unidad 1 de la materia. Es un video de Politis, que es un arqueólogo argentino, que incluso lo pueden ver en una foto del apunte, que tienen ustedes para estudiar. Está Politis y está el video, explica cómo él hizo o hace actualmente todavía etnoarqueología. Así que bueno, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, prácticosarqueología@gmail.com. Recuerden, este práctico no se evalúa ahora, se evalúa en el final. Les mandamos un cariño enorme, yo y las otras dos profes, y nos vemos en el próximo práctico.